Hola, ¿qué tal, amigas, amigos, colegas? Bueno, pues este es un primer video de varios que estaré subiendo aquí a las redes sociales, al Facebook principalmente, que es en donde subo la mayor parte de mis publicaciones. Y pues todos estos videos a los cuales les denomino cápsulas, pues tienen que ver precisamente con mi análisis cefalométrico de Pérez. Son resultado de varios cuestionamientos que me han realizado a través de los cursos, de las conferencias, de lo que publico precisamente en Facebook acerca del análisis, de los comentarios que hago respecto a conferencias, en fin, y por supuesto también al análisis que he tenido oportunidad de realizar o de hacer en estos 2 últimos meses que hemos tenido que estar resguardados y en donde, bueno, pues eso me ha dado oportunidad de ver una gran cantidad de webinars en donde, por supuesto, pues he tenido oportunidad de hacer algunas apreciaciones que compartiré con todos ustedes. Así es que, bueno, en términos generales, podríamos decir que una de las diapositivas que de algún modo llamó mucho la atención y de la cual me hicieron muchas preguntas, pues fue esta, tiene que ver con la experiencia del operador, es decir, del clínico, del ortodoncista o del cirujano, del odontopediatra, y esta es una diapositiva que explicaré con detalle más adelante. Lo que más me llama la atención en estos últimos tiempos es que muchos ortodoncistas, muchos especialistas se han expresado de diferentes formas respecto a uno de los puntos importantes que tiene que ver con el diagnóstico. Más adelante explicaré esta diapositiva casi al final de esta cápsula. Y bueno, como ustedes saben, me gusta iniciar cualquier charla con esta diapositiva que muestra las 3 áreas que conforman precisamente pues todo lo que tiene que ver con la corrección de las maloclusiones. Estas áreas, sobre todo la de ortodoncia, tuvo una modificación muy importante en los últimos tiempos y bueno, pues las voy a explicar con un poco más de detalle. Quiero señalar también que a lo largo de esta presentación van a apreciar en la parte superior derecha estas 2 leyendas, queriendo decir con ello si las personas, los especialistas o las instancias, instituciones educativas ofrecen o enseñan cualquier análisis cefalométrico sin importar el nombre de este. Así es que bueno, en ortodoncia tradicional, nosotros como especialistas en esta área podemos mover los dientes dentro de los alvéolos que conforman cada uno de los maxilares, sea el maxilar superior o la mandíbula, y nosotros podemos realizar ciertos movimientos dentro de estos huesos o de los alvéolos que componen estos huesos. En los últimos años, bueno, y con el crecimiento de estos dispositivos de anclaje temporal, como ortodoncistas tenemos la posibilidad de ampliar los movimientos que antes ni en sueños podíamos haber logrado. Alguno de ellos, y el que más a mí me ha gustado, es la distalización de los molares inferiores o segmentos inferiores, cosa que definitivamente no podíamos lograr antes. También otro de los movimientos que me gusta mucho realizar es la intrusión de los segmentos posteriores, ya sea en la parte del maxilar o en la mandíbula. Y por supuesto, los movimientos de intrusión de los dientes anteriores. Así es que bueno, en ortodoncia se supone que todos los ortodoncistas conocemos o sabemos de análisis cefalométricos. La otra área que tiene que ver con la corrección de maloclusiones, pues es la cirugía ortognática, en donde, bueno, pues el cirujano realizará la operación correspondiente de forma conjunta con el ortodoncista para obtener un mejor resultado, independientemente de la técnica que sea. Y por supuesto, los cirujanos maxilofaciales están muy familiarizados con los análisis cefalométricos. La cirugía ortognática pues se realiza en aquellas maloclusiones en donde el ortodoncista, por ejemplo, en una clase 2 o en una clase 3 o en una mordida abierta, ya no puede compensar tanto la posición de los dientes como para poder corregir una maloclusión. Esto quiere decir
que este tipo de maloclusiones a las que se enfrenta el cirujano maxilofacial, pues ya son muy grandes y de alguna manera pues requieren de resolverse en el quirófano, como ya dije, en forma conjunta con el ortodoncista. Y por último, la ortopedia dentofacial, que también es fascinante, por supuesto, corrige las maloclusiones esqueletales en los 3 sentidos del espacio. El área de influencia de lo que tiene que ver con la ortopedia, pues ya incluye a las vías aéreas, a la articulación temporomandibular, y bueno, definitivamente la corrección de una maloclusión severa de clase 2, de clase 3, de mordida abierta, inclusive mordidas cruzadas posteriores, pues tiene que llevarse a cabo con aparatos de ortopedia dentofacial, ya sea funcionales o mecánicos. ¿Quiénes deberían de realizar este tratamiento? Pues los odontopediatras principalmente, ya que esta terapéutica se aplica en niños que están creciendo y por lo tanto los resultados van a ser siempre mejores, evitando en un futuro las cirugías ortognáticas. Por supuesto, los odontopediatras serían los encargados de resolver estas maloclusiones y bueno, pues aquí habría que preguntarnos si la especialidad de odontopediatría ofrece precisamente la enseñanza de cualquier análisis cefalométrico para que el odontopediatra pueda realizar el diagnóstico de forma adecuada y emplear precisamente la terapéutica que corresponda. Bien, pues estas cápsulas, como ya mencioné anteriormente, tienen el objetivo de comentar, de relacionar lo que hemos visto en estos webinars, respuestas, en fin, muchas cosas que tienen que ver precisamente con el diagnóstico en gran medida y, por supuesto, con el uso o no del análisis cefalométrico de Pérez. Entonces, bueno, estas cápsulas podrán cambiar de orden dependiendo del momento, en fin, y bueno, de alguna manera yo espero que sean interesantes para que quienes las vean, pues lógicamente puedan obtener algún provecho al verlas, ¿no? Bien, la primera cápsula tiene que ver con el especialista en ortodoncia, ¿sí? Y me refiero al especialista porque, bueno, en términos generales sería la persona indicada en corregir alguna maloclusión. Pero no descarto, por supuesto, al cirujano maxilofacial y al odontopediatra. Sin embargo, como la mayor cantidad de webinars que nosotros hemos visto, pues están enfocados al área de la ortodoncia, o por lo menos los que yo he visto, pues definitivamente pues es la dirección a la que me enfoco, es decir, al ortodoncista que corrige maloclusiones. Pero en términos generales, ¿quiénes somos como profesionales que corrigen maloclusiones independientemente que seamos ortodoncistas u odontopediatras? Las preguntas serían, ¿en dónde estudiamos ortopediatría, ortodoncia? ¿En dónde nos actualizamos? ¿La enseñanza es buena? ¿El aprendizaje es bueno? Bien, como ya mencioné, en la parte superior del lado derecho colocaré algunas de estas 2 leyendas indicando que en esa instancia se enseña el análisis cefalométrico, cualquiera que sea su nombre. Entonces, ¿en dónde estudiamos ortodoncia? Bueno, generalmente lo hacemos en escuelas, instituciones, universidades, que de alguna manera pues tienen esta especialidad dentro de su plan de estudios. Pero vamos a dividirlas para que después en un resumen, probablemente en una segunda o tercera cápsula, pues ya podemos relacionar todo y ver cuál es el beneficio o no del estudio de un análisis cefalométrico. En primera instancia, podríamos decir que estudiamos ortodoncia pues en universidades, escuelas, instituciones que tienen un reconocimiento de validez oficial de estudios y que de alguna manera pues tienen un plan o programa de estudios, ofrecen un título de especialista en ortodoncia, así también puede variar y puede ser maestría en ortodoncia o maestría en ortodoncia y ortopedia. Y bueno, generalmente son presenciales o mixtas, con una duración de 2 a 3 años. Hay que cumplir
muchos requisitos como son créditos, horas de teoría y, por supuesto, atención de un cierto número de pacientes. En todas estas sí se enseñan los análisis cefalométricos en forma general. Otra instancia son aquellas escuelas o instituciones que no tienen o no cuentan con este reconocimiento de validez oficial, tienen un programa o plan de estudios y al no tener este reconocimiento, pues se obtiene un título de diplomado en ortodoncia. Son presenciales, se asiste diariamente, puede durar 2 años. Sí se enseña en estas instancias análisis cefalométricos. El tercer punto es aquellas escuelas o instituciones que no tienen el reconocimiento de validez oficial de estudios, pueden tener o no un plan o programa de estudios, se obtiene un título de diplomado en ortodoncia, no de especialidad. Son presenciales, pero en estas puede uno asistir a tomar las clases una vez a la semana durante probablemente 1 año, 2 años o más quizá. En estas escuelas se enseña también los análisis cefalométricos, probablemente de una manera más limitada. Y luego hay otras instancias como las sociedades o grupos de estudio que no cuentan con el reconocimiento de validez oficial de estudios. Quiero aclarar que esto sirve para emitir pues la cédula que nos avala como especialistas en ortodoncia. Sin embargo, se obtiene un título de diplomado en ortodoncia y generalmente es en relación a alguna técnica, ya que son avalados estos cursos por pues alguna escuela, alguna empresa, principalmente de estas que venden brackets y que dan el título de diplomado en alguna técnica. No es especialidad, son presenciales, se puede asistir a estas escuelas probablemente una vez a la semana o en módulos de 3 días, de 2 o de 3 días, durante 3 meses, 4 meses, 6 meses, 1 año o más. Generalmente en estos cursos pues no se obtienen la enseñanza de los análisis cefalométricos, por lo menos de una forma completa. La otra instancia serían aquellas personas independientes que ya sea solas o asociadas o patrocinadas por alguna empresa de estas precisamente importantes de gran peso económico que venden brackets, pues de alguna manera ofrecen un curso de ortodoncia. Estos cursos se ofrecen in office, como dice la diapositiva, que de alguna manera significa que se dan en los consultorios o en las clínicas de estas personas, avaladas por estas empresas. Generalmente se obtiene un título de diplomado en ortodoncia o de certificado también en alguna técnica. No es especialidad, son presenciales, también se puede estudiar en ellas yendo 2 o 3 días al mes durante 3 meses, 6 meses, 12 meses, 18 meses, en fin. Y en estas instancias, pues no se enseña ningún análisis cefalométrico. Y por último, por supuesto, las empresas dentales, específicamente aquellas que venden brackets, que ofrecen cursos de alguna técnica de ortodoncia, dependiendo del bracket, de si es autoligado, en fin, y se obtiene un título que dice certificado en la técnica X. No es especialidad, son presenciales, no se enseña ningún análisis cefalométrico, se asiste a estos cursos 1, 2 o 3 días cada mes durante igual 3 meses, 6 meses, 12 meses o más, y de alguna manera podemos nosotros aprender ortodoncia en estas instancias. Bien, pues ¿en dónde nos actualizamos una vez que ya estudiamos, ya sea una especialidad o un diplomado? Bien, pues también existen diversas instancias, como son los congresos y los cursos. Los congresos, bueno, pues los que ofrecen las asociaciones dentales y sus filiales, generalmente sin fines de lucro. Las dos más importantes son el Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, al cual yo pertenezco desde hace más de 30 años, y por supuesto también la Asociación Dental Mexicana. También los congresos los imparten o los ofrecen las escuelas asociadas o no a alguna empresa, que puede ser con o sin fines de lucro.
Y por supuesto, grandes congresos organizados por empresas que venden brackets, generalmente son lucrativas, ya que se trata de comprar precisamente los brackets que vende esta empresa y que nosotros, pues a través de las conferencias que ellos tienen, de grandes conferencistas, por cierto, pues podemos comprar todos esos sistemas, ¿no? En ninguna de estas instancias se nos enseña ningún análisis cefalométrico. Y por supuesto los cursos que ofrecen las mismas asociaciones dentales y sus filiales, de las cuales ya las mencioné, en donde pues estos cursos se ofrecen sin carácter o sin fines de lucro. También las escuelas, pues ya independientemente que sean privadas o públicas, ofrecen también estos cursos y de alguna manera pues pueden tener algún beneficio económico o no. Y también, por supuesto, los cursos que ofrecen las empresas que venden brackets generalmente tienen un fin lucrativo, ¿verdad? Se trata de vender. Y por último, ya sean las sociedades, grupos de estudio, personas independientes que también ofrecen sus cursos, como ya bien mencioné anteriormente, InOffice, son patrocinados por empresas y generalmente son sin fines de lucro. Por supuesto, y antes de continuar con este siguiente punto que son los webinars, quiero aclarar que independientemente de en dónde haya estudiado cualquiera de nosotros, no significa que esté bien o esté mal, simplemente las condiciones en las que cada uno de nosotros estudió, pues definitivamente tuvieron que ver con varios factores, como son probablemente la familia, el económico, el lugar de residencia, la disposición, en fin, mil cosas que nos obligaron, nos permitieron estudiar en alguna de estas instancias. Y por otro lado, el que un curso o un congreso sea lucrativo o no, tampoco tiene nada que ver. Las dos cosas pueden ser muy buenas y ya simplemente es destacar cuáles son las características de cada una de estas instancias. Y bueno, pues últimamente, como ya mencioné, hemos tenido oportunidad de ver diferentes webinars. La mayor parte, por lo menos de mi interés, son en ortodoncia. He visto alguno que otro de ortopedia y por supuesto de cirugía. Pero pues además las empresas que tienen un gran peso específico económico son las de ortodoncia y por supuesto son las que han ofrecido una gran cantidad de webinars. Y entonces en estos webinars lo que podríamos destacar es que casi el 90% de estas conferencias pues son ofrecidas por estas empresas. El resto de las conferencias pues las han impartido alguna institución educativa, privada o pública, alguna asociación odontológica y también algún profesional de manera independiente que aquí destaco que no tenga ningún compromiso económico con alguna empresa, que sí los hay. Entonces, bueno, en general en estos webinars no se enseña ningún análisis cefalométrico. Y bueno, la enseñanza ofrecida ¿fue buena? ¿Es buena? Bueno, pues cada uno de nosotros tendrá una respuesta de acuerdo a la propia experiencia que tenga. ¿Y el aprendizaje recibido es bueno? Bueno, pues también dependerá de nosotros esta respuesta. ¿De acuerdo? Porque de alguna manera hay quien en un momento dado pues quiere aprender, superarse, hacer bien las cosas, tener resultados excelentes, sin importar si te dan un diploma o no. Porque bueno, generalmente pues uno cuando estudia una especialidad, un diplomado, pues también pretende obtener el diploma correspondiente que avale esos estudios. Pero también hay quienes desean solamente recibir un diploma para acreditar algunas horas, ¿verdad? Para que podamos seguir con la posibilidad de trabajar en esta área que tanto nos gusta. Así que en algún momento dado, pues podemos encontrar personas que solamente les interesa obtener el diploma y listo, ¿no? Sin en un momento dado, pues fijarse mucho en los resultados de los tratamientos. ¿Por qué lo digo? Porque bueno, pues nosotros precisamente en estos webinars, en estos cursos, en la experiencia personal, vemos que hay tratamientos buenos realizados, pero también tratamientos que no son tan buenos. Los mismos conferencistas en sus webinars se refieren a las iatrogenias
que de alguna manera pues son provocadas precisamente por aquellos profesionales que de alguna manera pues han cometido algún error o alguna situación que salió del control, en fin, ya en los mismos webinars lo hemos visto. Aquí está la definición de iatrogenia, que de alguna manera es una palabra muy utilizada en estas conferencias. Y por supuesto, el hecho de realizar estas cápsulas, pues también es resultado de muchas de las cuestiones que los mismos ortodoncistas en diferentes webinars pues han mencionado. Me llama mucho la atención, tengo una lista muy grande de más de 20, 23 por ahí, que son muy importantes. Solamente quiero señalar algunas en esta diapositiva, en donde pues nosotros sabemos la gran cantidad de cursos que hay en relación a la colocación de dispositivos de anclaje temporal, los famosos DATs o mini implantes o mini tornillos, y ahora pues ya alguien ofrece o algunas personas ofrecen algún curso para corregir los daños ocasionados por el uso de esos dispositivos. También hay algunos ortodoncistas o conferencistas que se arrepienten de haber realizado extracciones, muchas extracciones, principalmente de premolares, superiores e inferiores. Muchos dicen que se equivocaron en el diagnóstico y hoy hacen precisamente este diagnóstico viendo la cara del paciente. Algunos analizan solamente la sonrisa a través de esta moda que se ha puesto en los últimos meses o años, probablemente ya, el diseño de la sonrisa. Y bueno, algunas cosas que tienen que ver con el diagnóstico ya cefalométrico mencionan que ya el diagnóstico no debe de ser sagital, sino vertical, cosa que me llama mucho la atención, y por supuesto muchas cosas más, ¿no? Entonces, pues todo esto da la pauta para que pueda yo hacer algunas consideraciones a través de estas cápsulas que de alguna manera pues me van a permitir ahondar un poco más en aquellas cuestiones que yo menciono precisamente en la introducción de mi curso del análisis cefalométrico de Pérez, y que por supuesto me lleva mucho tiempo en explicarlos, y como la base fundamental del curso pues es precisamente el análisis cefalométrico de Pérez, pues no le dedicamos mucho tiempo a estos aspectos que son sumamente importantes. Así que bueno, de alguna manera yo les agradezco mucho su atención y su tiempo por haberme visto y escuchado. Y bueno, pues pronto nos estaremos viendo en otra cápsula en donde ya explicaré con detalle algunas de las cuestiones que ya vieron en ese listado de cápsulas y que de alguna manera espero yo que sean de su interés. Por supuesto, también a lo largo de estas cápsulas, como se dieron cuenta en esta, está mi correo electrónico en donde ustedes me pueden enviar cualquier pregunta, cualquier comentario, cualquier crítica. Seguramente cualquiera de estas cuestiones que me hagan saber a través de mi correo electrónico serán contestadas puntualmente. Por lo tanto, y por el momento, les agradezco mucho su atención. Mil gracias.